Vamos a ver ahora la enfermedad madre del capítulo, pero poco preguntado realmente. AR. Entonces, artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica. Es una típica enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica y sistémica, donde lo que prevalece es el compromiso poliarticular simétrico, que es recurrente o crónica y tiene siempre sinovitis destructiva en algún momento. O sea, no puede ser no temprano, pero tardíamente va a terminar siendo sinovitis destructiva, erosión tardía. Entonces, la artritis reumatoidea es una enfermedad muy prevalente en la población. 1 hasta 2% de la población tiene artritis reumatoidea. Entonces, es bastante prevalente. Es quizás la más prevalente de todas las enfermedades reumatológicas. De todas las enfermedades reumatológicas autoinmunes, obviamente. Entonces, la artritis reumatoidea empieza y pasa todo el problema fundamentalmente mediado por linfocito. El linfocito T, específicamente el CD4 y el CD8. Estos linfocitos tienen alta actividad de producción de citoquinas, especialmente factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 e interleuquina 6, ¿no? Entonces tienen mucha producción de interleuquinas, incluso muchas interleuquinas como la 37, que es una interleuquina que estimula el osteoclasto. Y al estimular el osteoclasto, eso es lo que produce la erosión. O sea, dentro de la estimulación de citoquinas, hay citoquinas que van a estimular la actividad excesiva de osteoclastos y eso es lo que produce la erosión. Entonces, este es básicamente, y acá viene la gran diferencia con lupus, porque el lupus es fundamentalmente actividad de producción de anticuerpos. Es básicamente producción de anticuerpos y complejos inmunes. Acá lo que más prevalece es la producción de TNF y interleuquinas, ¿ok? Entonces, mediado por linfocito T. Artritis reumatoide, otra gran diferencia, porque lo que es común con lupus es que son autoinmunes y sistémicos y crónicos. La otra gran diferencia es que no se encuentran factores ambientales importantes. O sea, es una enfermedad que tiene factores genéticos, sí, pero no ambientales. O sea, no se ha encontrado un factor ambiental importante. Vamos a ver que en lupus sí, como por ejemplo la radiación ultravioleta, los medicamentos, algunas drogas. Entonces, en cambio acá no hay relación con nada. O sea, no se ha encontrado, alguna vez se postuló priones, el tabaco, hay una asociación muy baja, mínima, espuria, se llama así. Así que el ambiental, a diferencia del lupus, casi no hay relación ambiental. Esta es una enfermedad fundamentalmente por producción de citoquinas, el daño, y TNF básicamente. Y sí se relaciona con HLA-DR4, el factor genético bien definido. HLA-DR4 se suele asociar y la mayor, generalmente el mal pronóstico también se asocia a la positividad de este DR4. ¿Okay? Este DR4 de mucha actividad. Esta enfermedad entonces va a pasar por destruir, como decíamos, por citoquinas, pero sin embargo, en el proceso también se estimula el linfocito B a producir anticuerpos. Aunque el anticuerpos no produzca complejos inmunes, pero hay anticuerpos específicos que se van a producir en este proceso. ¿Qué anticuerpos? El factor reumatoideo y el más específico, el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. O sea, el típico anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. Entonces, este anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado y el factor reumatoideo se piden ambos hoy en día. Y son criterios diagnósticos. Siempre se deben pedir ambos. Y son criterios diagnósticos. O sea, no es que pido uno y después el otro, no. Pido ambos, porque ambos son criterios diagnósticos. Entonces, el antipéptido y el factor reumatoideo son anticuerpos que ambos tienen igual sensibilidad. 70-80% de los pacientes se hacen positivos. Entonces, ambos tienen igual sensibilidad. ¿Dónde está la diferencia? En la especificidad.
La especificidad del antipéptido es mucho mayor especificidad y más precoz, temprano. Se hace más temprano, positivo. Doctor, no tengo plata. Uno de los dos, antipéptido cíclico, porque es más precoz, ¿no es cierto? Antipéptido cíclico citrulinado, ¿ok? Entonces, más precoz y más específico. Pero ambos se piden. Pregunta clásica, ¿por qué el factor reumatoideo es menos específico? La especificidad se pierde porque se hace positivo en otros diagnósticos. Entonces, una lista larga, miren, de factor reumatoideo positivo. Nosotros sabemos que el factor reumatoideo es negativo en las oligoarticulares, por eso se llaman seronegativos, pero miren cuántas enfermedades, incluyendo personas sanas, pueden tener factor reumatoideo positivo. Pacientes, ¿no?, familiares de AR también suelen tener factor reumatoideo positivo. ¿Y qué enfermedades reumáticas también hacen factor reumatoideo positivo? Incluso más que AR, el Sjögren. Y miren que el Sjögren es la enfermedad que más se asocia a AR. El síndrome de Sjögren, que ahorita lo vamos a describir un rato, es una enfermedad que se asocia muchísimo a AR y tiene un factor reumatoideo muy alto, 75 a 95. Otro es la crioglobulinemia mixta, que es una vasculitis, y también la enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Ok? Enfermedad mixta del tejido conectivo y la crioglobulinemia. Hasta lupus da factor reumatoideo positivo, entre 15 y 35. Como se dan cuenta, enfermedades incluso infecciosas pueden dar factor reumatoideo positivo, como endocarditis y tuberculosis. También pueden dar factor reumatoideo positivo. Especialmente la endocarditis de cultivo negativo. La endocarditis de cultivo negativo da generalmente factor reumatoideo positivo. Eso es lo que baja completamente la especificidad. ¿Ok? Entonces, si uno le pregunta, ¿dónde puedo tener yo una enfermedad factor reumatoideo altamente positivo? Sjögren. La primera que se viene a la cabeza, Sjögren, acuérdense. También el familiar y la población general, 5 a 10%. ¿Qué cosa es el factor reumatoideo? Es un anticuerpo, pero anticuerpo contra la fracción constante de la IgG. O sea, es un anticuerpo contra anticuerpo. El factor reumatoideo es un anticuerpo contra la fracción constante de la IgG. Entonces, es un anticuerpo contra la propia IgG, contra su fracción constante. Y entonces, como todo anticuerpo, al inicio, ¿qué será? IgM. Y después va a ser IgG. Entonces, cuando es IgM, por eso que ahora ahí se van a explicar, típicas pruebas IgM son látex igual a Rose. Por eso es que al inicio de la enfermedad se suele pedir prueba de látex igual a Rose. ¿Por qué? Porque detectan IgM, que es lo más temprano. ¿Se dan cuenta? Entonces, un paciente en el debut, ¿por qué le pido Waller-Rose o látex? Porque estoy tratando de detectar IgM. O sea, IgM se suelen detectar en las pruebas de látex y Waller-Rose. Son pruebas típicas de IgM. Aunque hoy en día cuando pide factor reumatoideo te dosan las dos. Pero son pruebas clásicas. O sea, si te preguntaran cuál es la utilidad de una prueba de Waller-Rose en factor reumatoideo, es que me está detectando IgM. Es más temprano. ¿Ok? Es más temprano, cuando estoy sospecha temprana de enfermedad. Pero yo sé que en realidad el primero que se va a hacer positivo, ¿cuál es? El antipéptido cíclico citrulinado. Ahora, ¿por qué el antipéptido cíclico citrulinado es altamente específico? Porque todavía no se ha relacionado con ninguna otra enfermedad, ¿no? Hay por ahí 2 o 3 reportes todavía aislados, pero todavía no se ha relacionado, ¿no?, con alguna otra enfermedad autoinmune o reumatológica. Lo único que se ha demostrado in vitro es que puede generarse anticuerpos antipéptidos cíclicos en ratas que han sido sometidas al tabaco intensamente. Es lo único que se ha detectado, pero eso es básicamente una prueba de laboratorio. Entonces, por eso es altamente específico, solamente se hace positivo clínicamente con AR. Entonces, dicho esto, tenemos una enfermedad autoinmune, producción de TNF altísimo y que tiene alta incidencia. Esta enfermedad típicamente es un compromiso de manos. O sea, lo que primero que uno piensa cuando dice AR, ¿qué cosa es? Manos. Simétrica bilateral en manos, típicamente en articulaciones pequeñas, en manos donde tengo más articulaciones pequeñas, simétrica bilateral aditiva, va sumando, erosiva, no siempre del inicio,
deformante, luxante y anquilosante durante toda su evolución. Claro, inicialmente va a ser siempre, la primera compromiso es dolor, ¿no es cierto? Artralgia, de ahí viene la sinovitis. Y simétrico y bilateral en manos, es lo más frecuente. Después ya va a ser erosiva, va a ir adicionando aditiva, deformante y luxante. La deformidad más frecuente es la desviación cubital. ¿Qué significa que sea desviación cubital? Que la mano se desvía cubitalmente, ¿no es cierto? Se desvía cubitalmente por compromiso de metacarpo, falángicas y muñeca. Por ese compromiso. Entonces, justo coincide con la afectación articular. La principal afectación articular primero es metacarpo, falángicas. Después sigue interfalángicas proximales. Y de ahí muñeca. Y de ahí metatarsofalancas. Y de ahí codos, hombros, tobillos y rodillas. Y así va, ¿no? Eso es lo más frecuente. ¿Qué es lo que no compromete? No suele comprometer. Lo que no suele comprometer es columna, excepto cervical. Lo que no suele comprometer es columna, dorso, lumbo, sacra, excepto cervical. Y lo que no suele comprometer, y no compromete nunca, es interfalángica distal. ¿Por qué digo en columna no suele? Porque puede haber pacientes, una rareza, que puedan comprometer, ¿ok? Existe, muy pocos. En el caso de interfalange distal, ahí sí no hay compromiso interfalange distal en AR. En el caso de la cervical, cuando compromete la cervical, suele comprometer fundamentalmente la primera y la segunda articulación. Básicamente la atloaxoidea es la que más compromete y puede producir incluso una subluxación atloaxoidea como complicación. Entonces, cuando compromete la cervical, lo que básicamente compromete es la articulación atloaxoidea y la puede incluso subluxar en esa complicación. Pero regresemos nuevamente, estábamos en esto. Deformidad más frecuente, desviación cubital. Acá preguntan a veces, si lo preguntan más difícil, te dirían, la desviación cubital, ¿a causa de qué es? Compromiso de muñeca y metacarpofalángicas. Okay. De ahí sigue el botonier, que es el dedo, la desviación de la deformidad del primer dedo de la mano, en ojal de botón. Botonier es la deformidad del primer dedo de la mano en ojal de botón. ¿Ok? Y la que sigue es la desviación en cuello de cisne de las falanges distales. Doctor, pero ¿cómo que distales si la interfalángica distal nunca se compromete? O la pregunta podría ser, ¿cuál es el compromiso que provoca la desviación en cuello de cisne? Y te pongo interfalángica distal y te jalo, ¿no? ¿No es cierto? Porque en realidad la desviación cubital, la desviación en cuello de cisne, que es de la falange distal, no se provoca por daño en esa articulación, sino por anquilosis de la proximal. Entonces, si ustedes se aprietan, como si fuera una anquilosis ahorita, dejan relajado el dedo y se aprietan la proximal, el dedo siempre en relax se desvía. ¿Ok? Imagínense que eso esté permanente, entonces el dedo queda desviado compensatoriamente. Entonces, la desviación en cuello de cisne es por compromiso anquilósico de la proximal. ¿Ok? Esa es una pregunta que le he visto un par de veces afuera. Hay que tenerla en cuenta. ¿Ok? Entonces, lo más frecuente que te digan es ¿cuál es la deformidad más frecuente? Desviación cubital. ¿Cuál es la causa? Compromiso de metacarpo, falángica y muñeca. Y en el caso de cuello de cisne es anquilosis de la interfalángica proximal. ¿Cómo diagnostico este paciente? Entonces, los pacientes con AR son sistémicos, suelen hacer fiebre, poliartralgias iniciales y el PCR se hace positivo desde el primer día. Y acuérdense que el PCR lo que más es el mediador, es el más precoz y el que siempre se eleva, más que velocidad de cimentación. ¿Ok? PCR. Pero los criterios diagnósticos pasan fundamentalmente por el compromiso articular. Entonces, yo quiero hacer diagnóstico, ok. Paso primero por el compromiso articular. En el compromiso articular, lo fundamental es que voy a hacer acá 5 puntos.
Entonces, pregunta clásica, ¿cuál es el factor más importante para el diagnóstico? El compromiso articular. ¿Y cuánto? Más de 10 articulaciones, mayor o igual a 10 articulaciones, le falta el igual acá, mayor o igual a 10 articulaciones, donde al menos una debe ser pequeña, me da 5 puntos. Ese es el máximo puntaje. No existe 4, el 3 es entre 4 a 10, el 2 es entre 1 a 3 y ya 1 cuando no hay ninguna pequeña. ¿Ok? Entonces cuando no hay pequeñas. Entonces, mayor o igual a 10, al menos una pequeña, mis 5 puntos. Casi tengo el diagnóstico. ¿Qué le sigue al compromiso articular? Le sigue la serología. ¿Qué significa serología? Anticuerpo. Serología es anticuerpo, siempre. Dosaje anticuerpo. ¿Qué anticuerpos tengo que dosar? Ya vimos, reumatoideo y antipéptido, cíclico citrulinado. Si mi reumatoideo y anticíclico citrulinado, los dos son negativos, por eso les decía, los dos tienen que dosarse, 0. Si los dos son negativos, 0. Si solamente cualquiera de ellos es positivo, pero título bajo, 2 puntos ya. De frente salta a 2 puntos. Título bajo, 2 puntos. Cualquiera de los dos o los dos, 2 puntos. Y título alto, 3 puntos. Doctor, ¿qué es título alto? 3 veces su valor normal o más. Entonces, título bajo o título alto. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya tengo ¿no? Para hacer mi diagnóstico. No, mi serología me falló, ¿no? Mi serología es falla. Entonces, mi reactante fase agudo me puede salvar. Tengo que pedirle BCG y PCR. Si cualquiera de los dos está elevado, ya tengo mi puntito. No interesa cuánto, simplemente que estén elevados alguno de los dos. Los dos están normales, 0. Y por último, la duración de la sinovitis. O sea, ¿es crónico o es agudo? Si es agudo, 0. Y si es crónico, 1. Entonces, ahí puede estar mi puntito para hacer el diagnóstico. Y de esa manera completo los 6 puntos para los diagnósticos. ¿Ok? El antiguo criterio diagnóstico no es que sea malo, sino que diagnosticaba cuando el paciente ya estaba en silla de ruedas, ¿no? O sea, cuando el paciente estaba ya con mucha erosión, daño articular. ¿Ok? Entonces, era muy tardío. Ese era el problema. Así para que no se olviden, ¿no? Ok. Las manifestaciones extraarticulares son muy características en AR. Estas manifestaciones extraarticulares son siempre motivo de pregunta en otros sitios. Nos vamos a ver que si nos preguntan en este año. A ver, en el próximo año. Entonces, la gran confusión. El nódulo reumatoideo es el más característico, no el más frecuente. O sea, no hay que confundir frecuente con característico, ¿ok? No es el más frecuente, es el más característico. Entonces, el más característico es el nódulo reumatoideo. 20 a 30% de los pacientes, y suele ser tardío. El nódulo reumatoideo no es temprano. Cuando el nódulo reumatoideo es temprano, mal pronóstico. Si yo debuto con nódulo reumatoideo, mal pronóstico. ¿Ok? Igual que si debuto con factor reumatoideo o péptido tempranamente alto, mal pronóstico. Entonces, es así. Entonces, nódulo reumatoideo es el más característico, el que más caracteriza esa enfermedad en sus manifestaciones extraarticulares. ¿Y qué cosa es un nódulo reumatoideo? Es un tejido subcutáneo, generalmente preolecraniano y 100% asociado a factor reumatoideo positivo. O sea, un nódulo reumatoideo está asociado al factor reumatoideo positivo siempre. O sea, ambos van a ser positivos. Y eso es mal pronóstico si es temprano. ¿Ok? Entonces, un nódulo reumatoideo en pulmón, viene un paciente minero y tiene nódulos periféricos. ¿Qué pasó? Biopsia. Patólogo te dice nódulo reumatoideo. Yo pensé que era cáncer. Biopsia. Se le salió nódulo reumatoideo. Y factor reumatoideo positivo, también. Síndrome Kaplan. ¿Ok? Entonces, el nódulo reumatoideo en pulmón, con su factor reumatoideo positivo, en un minero, en una neumoconiosis, puede ser Kaplan. Cuando es antracosis, es lo típico. ¿Qué es el antracósico? Es el que hace neumoconiosis por carbón, minería de carbón. Ese es lo que se llama el Kaplan clásico. Y hoy en día se ve Kaplan en silicosis, Kaplan moderno. O sea, el paciente que hace silicosis y de pronto aparece con también su nódulo reumatoideo en pulmón y factor reumatoideo positivo. También se ha descrito y se le ha llamado
Kaplan moderno. Pero fundamentalmente el Kaplan clásico, el Kaplan que siempre se pregunta es con antracosis, que es la primera neumoconiosis que se describió, que es por minería de carbón, de socavón de carbón. Entonces, ese es el nódulo reumatoideo, punto terminado. ¿Cuál es otro de los grandes extraarticulares clásicos? Ah, pero ojo, ya dije el más característico. ¿Y cuál será el más frecuente? Nunca lo pongo para escribirlo. Anemia de enfermedad crónica. La anemia de enfermedad crónica es lo más frecuente como manifestación extraarticular. Recuerden que este paciente, disculpen que la silla está un poco dura. Entonces, recuerden que este paciente siempre tiene hasta más del 90% febril, daño sistémico, decaimiento, astenia, hiporexia, baja de peso. O sea, eso se da en más del 90% de los pacientes. Es una enfermedad sistémica. O sea, nosotros estamos mirando la articulación, pero ese paciente suele estar asténico, hacer fiebre en el más del 90%, incluso hiporéxico, hasta llegan a estar caquécticos. ¿Eh? Hay pacientes que llegan hasta la caquexia con esta enfermedad. Entonces, estos pacientes además hacen anemia de enfermedad crónica. ¿Qué es una anemia de enfermedad crónica? Hoy en día en el mundo es la anemia más frecuente. ¿Eh? ¿Cuál es la anemia más frecuente en el Perú? Ferropénica, gracias a Martincito Vizcarra que no hace nada, perdón. Ferropénica todavía, ¿no? Pero en el mundo, anemia, enfermedad crónica es la causa principal de anemia hoy en día. Y es una anemia normocítica, normocrómica, ferropénica con ferritina normal o alta. En este caso, ¿cómo será la ferritina? Muy alta, porque tiene proceso inflamatorio. Generalmente los procesos inflamatorios te dan una ferritina muy alta porque también reaccionan como si fueran un reactante de fase aguda. ¿Ok? Entonces, este es lo característico. Otra de las grandes características es el síndrome Felty. El síndrome Felty, es bajo, es menos del 1% de los pacientes pueden desarrollar en la gran cronicidad. Generalmente son pacientes de más de 5 o 10 años de enfermedad. O sea, gran cronicidad. ¿Y qué pasa? Es un paciente con artritis reumatoide que de pronto hace esplenomegalia y neutropenia. Incluso a veces leucopenia, y hasta trombocitopenia se ha descrito. Pero básicamente hacen esplenomegalia y neutropenia. ¿Qué características tienen? Suelen ser ANA positivos en el 100%. Suelen ser ANA positivos en el 100% y otra característica interesante es que son DR4 siempre positivos, los Felty. ¿Ok? Entonces los Felty son pacientes que te hacen en la cronicidad espleno y neutropenia, a veces severa. Otra característica es los oculares, nunca olvidarse los oculares. Ocular, la lesión más frecuente es la escleroconjuntivitis o queratoconjuntivitis seca. Esta es la más frecuente. Y esta muchas veces se asocia al síndrome de Sjögren. ¿Ok? Muchas veces se asocia al síndrome de Sjögren. Pero todo síndrome de Sjögren es muy frecuente. El 20% de los AR se asocian a síndrome de Sjögren. Eso se llamaría overlap síndromes o enfermedades o síndromes de superposición reumatológica, ¿no es cierto? Dos enfermedades concomitantes en el mismo paciente, cada uno con sus criterios. Pero desde el punto de vista del Sjögren, el 50% de los Sjögren se asocian a AR. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Porque son diferentes incidencias. Pues. Entonces, desde el punto de vista de AR, un 20%, y generalmente, ¿quién lo hacen? Los que tienen queratoconjuntivitis seca o Zika. Mientras que lo más característico va a ser la escleritis y la epiescleritis. Este es lo más característico en ocular en AR. Okay. Después tenemos en AR también que acordarnos de las pleuropulmonares. La fibrosis pulmonar, puede haber pleuritis, y lo vimos, ¿se acuerdan cuando hicimos neumo? Yo le decía, no, derrame reumatoideo. Clínicamente no interesa mucho, pero tiene características interesantes, ¿no? Azulado, con detritus interior, y es el que más bajo glucosa tiene, hasta menos de 15. Okay. Pero la fibrosis pulmonar, que también suele ser asintomático, suele ser de hallazgo radiológico. Y es la única, esa es una pregunta que podrían hacerles, es la única
manifestación extraarticular que puede preceder el ataque articular. Entonces yo puedo encontrar un paciente, como me ha pasado un par de veces, encuentras un paciente que tienes una fibrosis, el paciente no tiene nada ni todo, dice, ¿y por qué estás haciendo fibrosis basal? Tomografía, confirmado, fibrosis. Meses después, artritis. O sea, es la única manifestación extraarticular que puede preceder el ataque de artritis. ¿Ok? Y es más frecuente en varones. En el caso de bursa, el quiste de Baker es interesante, ¿no? El quiste de Baker, generalmente en el hueco popliteo, puede producir un quiste doloroso, que en su ruptura es diagnóstico diferencial de trombosis venosa profunda. Por ahí su importancia. El quiste de Baker suele ser un quiste palpable, doloroso, intenso, ¿no? En el hueco popliteo, pero que cuando se rompe, la ruptura de quiste de Baker es diagnóstico diferencial de trombosis venosa profunda. Produce edema de la pierna, dolor intenso y Hoffman, falso Hoffman. Entonces, es diagnóstico diferencial siempre de trombosis venosa profunda. La nefropatía lo mencionamos, ¿se acuerdan que le decía que lo primero que hace, si hace proteinuria un AR, primero pienso en amiloidosis, antes que lesión propia de AR. La lesión propia de AR va a dar membranosa, también va a dar nefrótico. Pero si un AR hace nefrótico, primera posibilidad, amiloidosis, por inflamación crónica. Ok. Entonces, habíamos dicho ya, esto ya lo hemos dicho, cómo se diagnostica, ya lo hemos dicho, y al final cómo lo tratas. El paciente hay que tratarlo primero con ejercicios. Otra pregunta que se está haciendo mucho en todo el mundo. Dicen, ¿qué es primero para tratar a un paciente con AR? Lo primero es metotrexate, AINES, no, ejercicio. Lo primero, antes que decidas qué darle medicamentoso, es ejercicio. El paciente no puede anquilosarse. Entonces el ejercicio tiene la ventaja de que en este caso disminuye el dolor, porque recuerden que un dolor inflamatorio disminuye con ejercicio, generalmente, no siempre, y además de eso disminuye el riesgo de anquilosis y la terapia ocupacional. De ahí es paralelo el tratamiento, como le decía en psoriático, ¿no? Tienes el tratamiento, la antiinflamación y metotrexate. La antiinflamación, tradicionalmente el AINE más útil ha sido la aspirina y sigue siendo, pero ya no lo usan mucho, ¿ok? No porque tengan que usar otro, sino que hoy en día se prefiere utilizar más prednisona a dosis bajas. O sea, lo que más utilizado hoy en día es prednisona a dosis bajas, 20 a 30 miligramos, ¿ok? Pero si usan un AINE y se preguntan cuál es el AINE de elección, es aspirina. Acuérdense que la aspirina, la dosis antiinflamatoria, es entre 500 a 2 gramos cada 4 a 6 horas. Es una dosis alta, la dosis antiinflamatoria que se utiliza ahí. No se debe utilizar Coxif. No se debe utilizar Coxif. ¿Por qué? Porque incrementan riesgo cardiovascular. Y acuérdense que AR, su principal causa de muerte, perdón, estoy haciendo deceso es esto. La principal causa de muerte es infarto de miocardio y enfermedad cerebrovascular, su principal complicación. Entonces, riesgo cardiovascular elevado, obviamente, porque este proceso inflamatorio produce severa aterosclerosis progresiva. Ese es el gran problema acá. Entonces, por eso el Coxif, como el uso de antiinflamación es crónico, no se recomienda utilizar Coxif. Entonces, prednisona preferentemente. Paralelo a la antiinflamación, se debe empezar el FARME. Ya sabemos que el metotrexate es el FARME de elección, ¿no es cierto? Es el FARME de elección. El metotrexate es un FARME, y tienen que conocerlo, el metotrexate es un quimioterápico que no se elimina, se va acumulando en el organismo y se va sumando. Por eso es que se da dosis semanal. La dosis es semanal siempre. Y usted abre una tarjeta y va sumando la dosis semanal. ¿Ok? Se suele empezar, ¿no?, entre 10 a 30 miligramos de inicio, máximo 70 miligramos por semana. Y se va sumando. Generalmente se logra la antiinflamación con 0.5 gramos acumulados, o sea, 500 miligramos. Generalmente con 500 miligramos se logra la antiinflamación. Doctor, ya llegué a 500 y no ha mejorado. Tienes que cambiar o sumar. Generalmente se suma tratamiento. El metotrexate, la pregunta clásica,
efectos adversos. Entonces, es una enfermedad que hay que monitorearla. ¿Por qué? Porque produce fibrosis pulmonar, es una enfermedad de riesgo alto de fibrosis pulmonar, es una enfermedad que fundamentalmente produce anemia megaloblástica por quelación del fólico, quela el fólico. Por lo tanto, todo metotrexate debe ir siempre con fólico, con ácido fólico como tratamiento paralelo. O sea, todo metotrexate debe ir siempre con su ácido fólico. Si no le da fólico, va a ser anemia megaloblástica severa, incluso con pancitopenia severa. ¿Ok? Y el tercero que tienes que monitorear es daño hepático. Suele producir daño hepático y a veces hepatitis medicamentosa. Suele más que todo elevar enzimas. Entonces, ¿cuál es el monitoreo que se hace? Cada 6 meses el paciente se le hace su hemograma, su radiografía de tórax y sus pruebas hepáticas. Entonces, ese es el monitoreo clásico del metotrexate. No es muy complicado. Entonces, ¿a quién no le darían metotrexate? A un paciente que ya tenga enfermedad pulmonar, a un paciente que tenga tendencia a la anemia megaloblástica, por ejemplo, un paciente que ya tenga enfermedad autoinmune, ¿no? A nivel ¿cómo se llama? De varietal, o a los ancianos, no se recomienda no darle metotrexate. Por eso que al anciano se le prefiere dar hidroxicloroquina. Paciente mayor de 60 años, preferible se utiliza hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, ¿no? Que se da generalmente 2 veces al día, 150 miligramos, la hidroxicloroquina, su gran problema es retinopatía. Entonces, monitoreo de retina. ¿Ok? Monitoreo de retina fundamentalmente. La sulfasalacina es una droga que se puede sumar cuando no logramos. Por ejemplo, le estoy dando a mi paciente metotrexate y todavía ha pasado 2 semanas y nada. Ya estoy en dosis de 70. ¿Le retiro? No, le sumo sulfasalacina. O sea, se puede dar terapia hasta doble y triple con farmes, no específicos. O le puedo sumar de repente leflunomida. O a su metotrexate le sumo hidroxicloroquina. ¿Se dan cuenta? O sea, se puede sumar. ¿Ok? Se puede sumar. Punto. Y si el paciente llega a 6 meses y no responde, o si el paciente en el camino, generalmente entre la cuarta y sexta semana, hay 0 respuesta con terapia combinada, el paciente debe ir a terapia biológica. O sea, la no respuesta, máximo 6 meses. Generalmente entre la sexta y la cuarta semana, si no hay respuesta con terapia combinada, el paciente debe ir a tratamiento biológico. O va, ahí la flecha roja, ¿no? O va directamente a terapia biológica si es que el paciente tenía de inicio severo compromiso, mal pronóstico. ¿Qué cosa es mal pronóstico? Mal pronóstico es que el paciente tenga erosiones tempranas. Mal pronóstico es que el paciente tenga nódulo reumatoideo, factor reumatoideo alto o antipéptido cíclico citrullinado alto temprano también. Alto o simplemente nódulo reumatoideo. Mal pronóstico es que el paciente sea mujer y de raza blanca o etnia blanca. Mal pronóstico, ¿no? También mal pronóstico. Entonces, esos son los criterios de mal pronóstico. También es mal pronóstico poliarticular sinovitis, sinovitis poliarticular desde el inicio. Entonces, desde el inicio el paciente no va sumando, no es aditivo. Brum, viene con 40, con más de 20 se dice. Más de 20 articulaciones comprometidas. ¿No? Severa poliarticular. Ese también es mal pronóstico. Entonces, esos pacientes van directo a terapia biológica. Ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Entonces, los típicos anti-TNF, el anti-IL-6 que hoy en día se usa mucho, el rituximab, y uno me decía, ¿por qué le da rituximab, doctor? ¿Esta es una enfermedad mediada por linfocitos o no? Sí. CD4, CD8 fundamentalmente, pero también participa el CD18, o sea, hay varios más. Cuando hay alta actividad de CD20, se recomienda dar rituximab asociado, se suma, no es que sea solamente. Entonces, ¿qué cosa le van a hacer a un paciente con AR siempre? Citometría de flujo. Se le hace citometría de flujo y si se ve alta actividad sospechosa de CD20, se le tiene que dar rituximab asociado.
por actividad alta de CD20. Y el anakinra, interleuquina 1. ¿Voy a dosar interleuquina 1? Se hace en algunos sitios, pero no. La interleuquina 1 se sospecha cuando el paciente es muy febril, caquéctico y tiene mucho compromiso general. Entonces hay que bloquear antiinterleuquina 1. Ojo que se suma. Yo estoy con mi metrotexate y no me quitas el metrotexate, me sumas mi infliximab o me subas mi Etanercept. Entonces ese paciente es sumativo. Entonces, esto es lo clásico en AR. ¿Todavía? ¿10 minutos? ¿Sí? Ok, bacán. Entonces, la osteoartritis es una enfermedad que también es diagnóstico diferencial de AR. ¿Por qué? Porque existe una osteoartritis primaria. Recuerden que hay una primaria. Y la osteoartritis primaria es simétrica de manos y bilateral. Entonces, si yo escucho eso, aguanta. Simétrico bilateral de manos, eso es AR, pero no es inflamatorio. No es inflamatorio. Entonces, por eso siempre es un diagnóstico diferencial de AR, porque es compromiso simétrico bilateral de manos. Pero ¿cuál va a ser la gran diferencia? Además de no ser inflamatorio, compromete primero interfalángicas distales en el caso de la osteoartritis primaria. ¿Qué cosa es una osteoartritis? Es una enfermedad degenerativa por alteración de la integridad funcional del cartílago. Entonces, como le decía cuando hicimos al inicio, el cartílago siempre está en las superficies de roce óseo, en ambas superficies de roce óseo. Y este cartílago articular tiene que estar muy bañado por el líquido sinovial y tiene que tener una porosidad en la cual el líquido sinovial está metido en el interior, ¿no? Hay una muy buena hidratación, se llama, del cartílago. ¿Qué se ha visto? A ver, en la primaria se ha visto pérdida del porcentaje de agua. O sea, es un cartílago que se deshidrata, es pérdida del porcentaje de agua en el cartílago. Y eso produce daño, reducción y destrucción progresiva. Entonces, daño de la integridad funcional. Y la otra daño de la integridad funcional secundaria sería secundario a ¿qué? Secundario a procesos inflamatorios, como AR, por ejemplo, te va a dejar secuela, a cualquier proceso inflamatorio, o secundario al sobrepeso, obesidad y el envejecimiento de la articulación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles son los grandes factores también en el secundario? El peso. El peso es un gran factor. El sobreuso es otro gran factor. El uso inadecuado, el sobrepeso sobre una articulación. ¿Cómo hace sobrepeso sobre una articulación? Lo más frecuente, pierna más corta, asimetría de miembros inferiores. Entonces va a haber una cadera que en un momento cuando comenzará ya se desgastó. Entonces, la osteoartritis, o osteoartrosis, que es lo mismo, esta alteración de la integridad del cartílago hace que los huesos van a comenzar a interaccionar más y van a tener que defenderse el hueso produciendo más hueso. Primero hace una esclerosis subcondral. Entonces, lo primero que hace es una esclerosis subcondral, grado 1, radiológico también. Entonces, eso se puede ver como esclerosis subcondral. Después, esa esclerosis subcondral, como ya el cartílago comenzó a perderse, va a haber en el grado 2 disminución del espacio articular, típico pinzamiento. Ahí lo ven. ¿Ve? Típico pinzamiento, ¿no es cierto? Grado 2. Y grado 2 también, llamado así, radiológicos. Tiene una buena correlación. Cuando ya pasa esto, el hueso como comienza a rozar, entonces el hueso va a formar lo que se llaman, ¿no?, las excrescencias óseas. Las excrescencias óseas. ¿Cómo qué? Como estos osteofitos marginales, geodas, quistes subcondrales. Entonces comienza a producir excrescencias óseas. Grado 3. Para que al final ya se anquilosó. Entonces, grado 4, anquilosis. Ya se deforma la articulación. Entonces, ustedes ven cómo es. Esta es una rodilla, típico secundario, una gonartrosis. Allá será esto muy severo, moderado y leve. ¿Ok? Entonces, tenemos así como en ambos casos va a formar de esta manera. Este sería un primario clásico. Entre la falange distal y la proximal se pierde y miren cómo se comienza pérdida del espacio
y osteofito marginal. Ese osteofito marginal es el que sobresale. Perdón, otro color. Es el que sobresale, ¿no es cierto? Y entonces el nódulo que produce no es un tejido nuevo, sino es hueso. Por eso se llama nódulo óseo. Entonces el nódulo de Heberden, que es de los primarios, es un nódulo óseo. O sea, ¿cuál es la gran diferencia entre el nódulo reumatoideo y el nódulo de la osteoartritis? ¿No? Que la conformación es ósea, es pétreo, es óseo, y es típico de la interfalángica distal. Entonces, en la primaria, veamos primero la primaria, rapidísimo. Osteoartritis primaria es la más frecuente, sino que es la que menos molestias produce. Entonces, la osteoartritis primaria es la más frecuente. Primaria es la más frecuente, pero es la que menos daño, menos molestia produce porque el dolor es leve. Lo que es típico de mujeres posmenopáusicas que tienen una línea familiar muy característica. Madre, abuela, ¿no? En la familia todos hicieron osteoartritis primaria. Y característicamente hacen nódulos de Heberden, porque lo primero que comprometen es interfalángica distal. Suele ser siempre simétrica y bilateral, como si fuera una artritis reumatoidea. Entonces, eso es característico. Entonces vamos a ver que la mujer posmenopáusica compromete primero manos, pero después va a avanzar a muñeca, simétrico, y el dolor es típicamente mecánico, ¿no? Que incluso puede producir a veces crujidos. Entonces puede producir crujidos cuando ya hay excrescencias óseas, típicamente crujidos. Entonces la osteoartritis primaria, característicamente, la paciente, ¿cuál es su principal queja? Estética. Dolor leve, y su principal queja es estética, ¿ok? Entonces se deforma la mano, obviamente, ya no puede ponerse el anillo, ya, ¿no? Se deforma la mano. Entonces, Bouchard ya es cuando es interfalángica proximal. Cuando compromete proximal se da el nódulo de Bouchard. El tratamiento, vamos a ver después que es analgésico básico ahí, ¿no? Vamos a ver qué tipo de analgésicos se usan hoy en día. El secundario es el fregado, porque el secundario es el que produce intenso dolor y tiene esta secuencia muy severa, intenso dolor de la articulación. Entonces hay 3 tipos de secundarios básicos, ¿no? Hay más, ¿no? Pero los 3 tipos que tenemos que conocer es rodilla, cadera y columna. ¿Quién hace en rodilla? Mujer. La gonartrosis, típica de la mujer, suele ser unilateral, suele empezar por una sola rodilla. Y el factor fundamentalmente es sobrepeso, obesidad, peso. O sea, en la mujer el factor básico es peso, obesidad, ¿ok? Y es típico de rodilla. Rodilla es típico en estos pacientes, ¿ok? En cadera es más frecuente en varón y es más por uso y abuso. O sea, el paciente abusa mucho de su articulación. Estibadores, cargadores, choferes, tienen mucho, ¿no? Todo el tiempo están con un solo miembro utilizando el chofer. Entonces, típico también peso lo afecta, pero más uso. Más es el uso y el acortamiento, por ejemplo, del miembro es otro factor importante. Y columna, la espondiloartrosis es típico del anciano en ambos casos. Es más típico de los ancianos. Y este es más invalidante. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo fundamental acá? En este caso, en el secundario, obviamente la edad para la espondiloartrosis, la edad en general, y más por la espondiloartrosis. La injuria también provoca, recuerden que la osteoartrosis secundaria también es secundaria a procesos inflamatorios. Una R que te ataca una articulación mediana te va a dejar esa articulación después artrósica, por secuela inflamatoria, ¿ok? También la injuria articular o el trauma. Tuve un trauma de rodilla porque estás jugando fulbito, después me queda una lesión artrósica, ¿ok? La obesidad, como hemos dicho, el factor genético y el factor de género, ¿ok? También hay factores metabólicos. ¿Qué enfermedad suele producir osteoartrosis severa? La acromegalia. Acordarse siempre, la acromegalia. La acromegalia suele el paciente ser artrósico. No sé si lo han visto hace poco en la televisión a Margarito Machaguay. Casi no camina ya. Severa artrosis, todavía se fracturó la cadera, creo, ¿no?
Entonces, típico de estos pacientes con acromegalia clásica. Bueno, él tiene gigantismo, pues es más o menos el mismo proceso, ¿ok? Y entonces tenemos a los pacientes secundarios con gonartrosis, con coxartrosis y con espondiloartrosis. La espondiloartrosis suele producir mucha secuela porque disminuye mucho los espacios y el dolor que produce suele ser suma dolor compresivo a nivel de raíces nerviosas. Entonces le suma mayor dolor por compresión de raíces nerviosas. Y como son ancianos, a veces en la mujer especialmente, además de tener su artrosis, tiene su osteoporosis y puede hacer fracturas adicionales. O sea, empeora más el cuadro. Generalmente estos pacientes deben ir a terapia física, ambos, mucha terapia física y analgesia que vamos a ver ahorita. Pero el tratamiento definitivo va a ser, en el caso de la gonartrosis, reemplazo articular. En el caso de la coxartrosis, también va a ser reemplazo articular. Ese es el tratamiento definitivo al final de estos procesos. En el caso de la espondiloartrosis, la fijación. Muchas veces la fijación se apertura el espacio y se fija con placas de titanio para que no se vuelva a cerrar el espacio. Entonces la fijación es el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la analgesia en estos pacientes? Entonces nosotros decíamos que el primario tiene muy poco dolor. Entonces puede utilizar solamente AINES, pero lo que sí queda claro ya en todo es que ya no usemos paracetamol. ¿Y por qué no, doctor? Porque primero tiene baja potencia analgésica. Entonces, quizás pueda servirle más al primario, pero tiene baja potencia analgésica, punto 1. Y punto 2 es que, acuérdense que este es de uso crónico, este dolor es crónico. Y entonces, costo-beneficio, bajo potencia analgésica y el uso crónico, más de 3 semanas, incrementa muchísimo el daño hepático que puede producir esto. Entonces, ver costo-beneficio, hay mayor daño hepático en su uso crónico. Por eso que ya no se usa paracetamol en osteoartrosis o osteoartritis, ¿ok? La analgesia hoy en día va por AINES no selectivos. ¿Cuáles son los AINES no selectivos? ¿No? Su cochino diclofenaco, su ibuprofeno, su naproxeno, o sea, ¿no? Hasta su indometacina, lo que les gusta a usted usar, un AINE no selectivo. Pero ¿cuál es el principal problema del AINE no selectivo? Además del riñón, ¿no? El principal problema es el riesgo de sangrado gástrico. Por eso es que se usa con inhibidor de bomba. El más utilizado, omeprazol. En forma crónica, entonces se usa en forma crónica con inhibidor de bomba. Entonces yo le prescribo a mi paciente naproxeno 2 veces al día o 3 veces al día, ¿no? O le doy un meloxicam de repente, no sé, o le doy de repente un diclofenaco 2 veces al día en 50 y con su ibuprofeno en la mañana, con su omeprazol o con su pantoprazol, ¿no? Para ese paciente. Entonces, de esa manera, hoy en día se utiliza AINES no selectivos más inhibidor de bomba. Y acá los AINES selectivos, como los inhibidores de la COX-2, el celecoxib, incluso el heterocoxib, tienen buena indicación. Pero ¿por qué los pongo secundariamente? Celecoxib y heterocoxib, el típico arcoxia, ¿no? Porque no está en ningún petitorio. Entonces, por eso que la primera posibilidad para nosotros, por petitorio, o vamos a un examen, ¿no es cierto?, es AINES no selectivos más inhibidor de bomba. Y la alternativa, pues, definitivamente es el coxib, aunque en algunos países prefieren utilizar primero coxib. Va a depender cómo cambie eso en el futuro. Hace unos días apareció un artículo, que todavía no lo he podido leer, dosis bajas de corticoide en osteoartrosis. Pero eso no va a cambiar para el examen, ya será para el próximo año, ¿ok? Pero entonces ya se está intentando diferentes nuevas terapias porque falló el paracetamol clásico. La capsaicina tópica tiene mucho efecto. La capsaicina tópica ayuda muchísimo en el control del dolor, especialmente en los que básicamente la osteoartrosis secundaria, una sola rodilla inflamada, ¿ok? Y la duloxetina para el control de la intensidad de dolor. Recuerden que los antidepresivos lo que hacen es controlarte la intensidad. Entonces te baja mucho la intensidad del dolor. Entonces te eleva el umbral para que no sientas dolor.
Entonces, la duloxetina, podemos usar también amitriptilina, obviamente, hasta pregabalina, pero la duloxetina y otros antidepresivos son muy útiles para bajar la intensidad del dolor, o sea, quiere decir eso, que no lo sientas, elevarte tu umbral, para que no sientas dolor. Entonces, esta es la terapia hoy en día. El uso de glucosamina y condritina es no más que controversial, tiene muy baja evidencia. ¿Y qué es lo que recomiendan las guías? Si el paciente tiene efecto, usarlo. Depende del costo. Entonces, ningún seguro te lo paga por eso. Porque tiene muy bajo nivel de evidencia. ¿Ok? Pero ojo, hay pacientes que les va muy bien. Si un paciente le va bien, puede ser. Para el efecto del examen, no usarlo. ¿Ok? Para el efecto del examen no está en no está en petitorio, no está en protocolos, no usarlo. Pero tiene muy bajo efecto. Y el uso de ácido hialurónico intraarticular es básicamente de alto costo. No está proscrito, no se recomienda. El alivio es por corto periodo y no produce ningún tipo de mejoría a largo plazo. O sea, el paciente regresa a su estado normal y se gastó buena cantidad de plata. Entonces, no se recomienda. Más bien, las guías dicen no usarlo por alto costo, riesgo de infección en la inyección, porque es intraarticular, y además de eso, no produce ninguna cambio en la enfermedad a largo plazo, ni a corto ni a largo plazo. O sea, igual va a regresar, lo va a aliviar un par de semanas y punto. Entonces, esto es osteoartritis. Mañana continuamos con osteoporosis.